Bueno, de todas formas, vamos con esto. Vamos con la historia precolombina de nuestro país y nos vamos a ir al Paleolítico. La característica del Paleolítico es que los hombres eran cazadores, recolectores, eran nómadas, ¿sí? Pescadores también, iban de un lugar a otro, ¿ya? En esta época del Paleolítico vamos a ver una situación interesante que es la migración. La migración necesariamente desde otros continentes al nuestro, ¿ya? Y especialmente vamos a tomar en cuenta que llegaron hacia los Andes, ¿no? Van a llegar hacia los Andes huyendo de esas catástrofes glaciares que se desarrollaban principalmente en la parte de Europa, de Asia, ¿sí? Y a este periodo se va a llamar el periodo precerámico porque todavía no se va a desarrollar la cerámica, y preagrícola porque no se desarrolla la agrícola. Sin embargo, se desarrolla una industria netamente en piedra, que es la industria lítica. La primera cultura es la cultura vizcachani, que después de la cultura vizcachani se van a desarrollar principalmente unos pueblos sedentarios, Huancarán y Chiripa, ¿ya? Esta cultura vizcachani se va a caracterizar por ser cazadores, porque van a desarrollar una cultura relacionada principalmente con la arquitectura rupestre, todo lo natural, todo lo sacado de la tierra y especialmente el uso de las rocas. Estos pueblos se van a volver cazadores y luego pescadores. Para eso utilizan las embarcaciones de totora, que en ese tiempo ya el hombre ya estaba teniendo una inteligencia en algún momento mucho más desarrollada para poder identificar el tejido de la totora, hacer los barcos, ¿ya? Y también vamos a ir especialmente a ubicarnos en dos lagos importantes, el lago Titicaca y el lago Ururu en Oruro, donde vamos a dar descendencia a los Urus y a los Chipayas en la parte del lago Ururu. Después del periodo paleolítico vamos a entrar a un periodo neolítico, también denominado periodo arcaico. Este se va a caracterizar porque los hombres iban a ser agricultores y ganaderos. Muchos van a abandonar esas cuevas donde vivían anteriormente y van a empezar a construir las viviendas rudimentarias. Estas primeras culturas les llamamos el periodo formativo en Bolivia, son la Huancarani y la Chiripa, y con ellas van a aparecer las primeras aldeas. El hombre en un primer momento era un hombre que vivía primero en aldeas, luego comunidades, luego pueblos, luego ciudades, ¿sí? Desarrollando poco a poco la civilización. Conozcamos lo que es la cultura vizcachani, la primera cultura de este país. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una lecturita y explicación, ¿ok? A ver, Katia, ¿podemos empezar el primer párrafo, por favor? La corriente migratoria procede del norte que invade los Andes huyendo de las rigurosas condiciones climáticas debidas a las últimas glaciaciones desarrollando una cultura incipiente. Así es, entonces, claro, los vizcachanes vinieron de otro continente y se ubicaron netamente en los Andes, ¿no? Buscaron lugares mucho más factibles para vivir, y en este caso cerca al lago Titicaca era mucho más indispensable, ¿sí? Vamos a establecer principalmente de este entorno en el cual nosotros vamos descubriendo algunas piedras de esa época, ¿sí? Que son elementales herramientas en la cultura vizcachana. ¿Ok? Marisol, el siguiente cuadro. A este periodo pre-cerámico y pre-agrícola corresponde la industria lítica de Vizcachán, pero en una etapa ulterior los pueblos cazadores desarrollaron una cultura relacionada con la arquitectura rupestre. Así es, entonces se va a caracterizar principalmente por el uso de la piedra. Cuando ustedes escuchen hablar del término lítico, estamos hablando de las piedras, de las rocas extraídas principalmente de los cantos. Los cantos o canteras que después ya los tihuanacotas van a desarrollarlo como una cultura de arquitectura y que actualmente en nuestros tiempos sigue existiendo, ¿no? Las huellas especialmente del desarrollo de este arte de la piedra, ¿no? Los vizcachani no utilizaban una piedra pulida todavía, sino simplemente una piedra rústica, ¿no? Después ya cuando vamos viendo los huancarán y los chiripa, ya va a establecer no solamente el uso de la piedra, sino también el uso de la arcilla para crear la cerámica. Muy bien, ok, Jocelyn, el siguiente. A los pueblos cazadores siguen los pescadores, que usaron embarcaciones de totora
cuyos remates quedan en el lago Titicaca. Sus descendientes son los urus y los chipayes. Así es, entonces, de estos pueblos cazadores vamos a pasar a unos pueblos pescadores, ¿sí? Y ahí vamos viendo el uso de la totora, como se había visto anteriormente en la teoría, es que se utilizaba para embarcaciones, para ir a pescar, especialmente en el lago Titicaca, ¿no? Ahí se va a establecer esta cultura, ¿ya? Esta cultura vizcachani en Bolivia se va a tomar en cuenta o va a estar representada por 3 sitios arqueológicos: San Pablo de Lipes y Camacho, en la región potosina del sur, Lipes; el sitio Ñapúa, ubicado en el departamento de Tarija, con una antigüedad de 9.000 a 10.000 años antes de Cristo; y el sitio Jaihuaicu, ubicado en Cochabamba, con una antigüedad de 12.000 años antes de Cristo. Ahí se establece principalmente lo que vendría a ser esta situación de esta cultura. La cultura vizcachani tiene huellas, y ahí nosotros nos enfocamos principalmente en ese periodo en el cual esta se desarrolla. Vámonos a un periodo arcaico, y es un periodo netamente neolítico. Es un periodo donde la agricultura y la ganadería eran elementos importantes de sobrevivencia. Así pues, muchos que abandonaron las cuevas y demás se fueron desarrollando durante el transcurso de este periodo. Este periodo entre los años 2500 a.C. a 1500 a.C. se va a desarrollar con la invención de la textilería, la cerámica y el desarrollo primordialmente de la arquitectura. En el periodo formativo, la cultura huancarani y la cultura chiripa, descendientes de los vizcachani, van a establecer principalmente las primeras aldeas, como hemos visto nosotros anteriormente, y se le va a denominar un periodo formativo porque va a haber una etapa de culturas. Bueno, no solo la huancarani y la chiripa, ¿no?, sino otras culturas más. Pero la más representativa es la huancarani en este entorno, porque la huancarani va a dar paso en el departamento de Oruro a la parte de la cultura tihuanacota, y la chiripa en el departamento de La Paz también a la cultura tihuanacota, donde se marca como una cultura lacustre. Acá tenemos a la cultura huancarani, que va a ser la primera cultura sedentaria en este país después de la vizcachani, que era una cultura nómada, ¿sí? Una cultura que eran cazadores, recolectores, luego se volvieron pescadores, y nos vamos a esta cultura huancarani, que es una cultura netamente sedentaria, una cultura que establece la construcción de aldeas, ¿ya? Esta se va a desarrollar en torno al lago Popó, en Oruro, y su antigüedad se remonta a los años 2500 antes de Cristo. Va a establecerse o va a sobrevivir hasta el segundo siglo después de Cristo, ¿sí? Hasta los 200 años después de Cristo. Esta se establece en una región de Puna, no llega a desarrollarse plenamente porque mantiene un estado de tipo aldeano, o sea, vale decir, una situación en la cual los pobladores de la cultura huancarani ya se habían establecido en un determinado lugar, entonces no se expandían, no llegaban a expandirse, porque habían sentido un sentido de comodidad de vivir en un solo sitio, ¿ya? Después, claro, cuando llega la cultura tihuanacota, ellos son los que se van a encargar de expandir más que toda la parte de la cultura huancarani por otros sectores de Bolivia. La economía de esta cultura se va a basar fundamentalmente en lo que es la parte del pastoreo de camélidos. ¿Cuáles serán los camélidos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son los camélidos? A ver. ¿Qué dices, Jocelyn? ¿Cuáles serán los camélidos en Bolivia? ¿Alguna idea? ¿Estás ahí? Sí, profe, estoy aquí. ¿Alguna idea de lo No que es un tengo. camélido? No, profe. Nada. Katia. ¿Qué es Katia? Tienen que participar, chicas, porque yo no sé qué conocerán, qué no conocerán. ¿Qué dice? A ver. ¿De las llamas? Hecho, muy bien. Los camélidos son llamas, alpacas, vicuñas, pero más que alpacas y vicuñas son las llamas. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, un diseño, ya no sé si se ve, lo estoy señalando, ¿se puede ver? ¿Sí?
esta es una cabeza en forma de llama, ¿sí? Y ahí nosotros vemos justamente las orejas, ¿no? La cultura huancarani se caracterizaba por hacer como rostros zoomorfos, o sea, rostros en forma de animal, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a ir viendo con las orejas grandes, como le llama, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a establecer también, ¿ya? Que no solamente hacían el pastoreo de llamas, sino que también sus aldeas estaban situadas sobre montículos, o sea, vale decir, sobre cerros, ¿ya? Sobre cerros elevados. Eran casas de planta circular, como podemos ver en este sector. Aquí, mira, vemos nosotros casas como si fueran hornos de pan, ¿no? Entonces, ahí vamos a establecer unas casas de orden circular. Bueno, no hay restos de sus construcciones correspondientes a lo que eran centros religiosos o ceremoniales. Solo se han encontrado cabezas de llama talladas, como lo vemos en el cuadro, y principalmente estas responden a una concepción netamente religiosa, obviamente, dentro del punto de vista del sacrificio. Los huancarani sacrificaban a las llamas para venerar la tierra, también comían su carne, consumían sus huesos en los tejidos, después desarrollaban lo que vendría a ser también el curtido del cuero, ¿sí? Y utilizaban de este animal todo. Entonces la naturaleza o Dios había creado ese animal para satisfacer al hombre, ¿ya? Entonces, establecida principalmente en una región de Puna, esta no llega a desarrollarse porque mantiene un estado de tipo aldeano, porque ya que no se expande, porque la cultura tihuanacota es la que se expande posteriormente, ¿ya? Entonces, a partir de eso, se han registrado 17 sitios arqueológicos que van a presentar lo que es este tipo de diseño habitacional de casas circulares, como podemos identificar nosotros acá en el gráfico, ¿sí? Casas circulares, ¿ya? Y estas localidades se van a encontrar mayormente por la parte de Oruro. La uniformidad de las viviendas de la cultura huancarani va a ser necesariamente todas hechas de adobe con techos de paja, ¿sí? Y además van a tener una característica muy interesante que son los dobles muros, ¿sí? Si ustedes visitan La Paz, pueden ir al Museo Costumbrista que se encuentra en la comunidad de Huaqui, y ahí pueden ver cómo eran las casas de la cultura huancarani y también de la cultura chiripa, ¿sí? Entonces, los hombres de esta cultura también practicaron lo que era la agricultura, la ganadería, ya que eran sedentarios, domesticaron a las llamas, empezaron a sembrar plantas como la papa y la quinoa, que son elementos nativos del lugar. Y ahí vamos a establecer nosotros que ellos ya una vez que se van a poner las parcelas al lado de las casas, ya pues su economía va a ser necesaria, autosuficiente, y no van a necesitar principalmente una situación de expandirse. Por esa misma razón viene el conformismo de quedarse en un solo sitio, ¿ya? De los 17 sitios registrados, en 3 se divisa superposiciones de cerámica tihuanacota, que nosotros vamos a especificarlo obviamente cuando avancemos esta cultura. Se calcula que la etapa superior del huancarani aconteció en las primeras centurias de la era cristiana, vale decir, en primeros siglos, ¿ya? Y su culminación, ¿ya? Ocurrió cuando ya se desarrolló el Tiwanaku. Ahí es cuando se va a culminar lo que es el huancarani, ¿sí? Muy bien. Antes de pasar a la siguiente cultura, vamos a ver cuánto nos ha quedado de lo que hemos ido viendo hasta el momento, ¿ok? Muy bien. A ver, Katia. ¿Estás, Katia? Sí, profe. ¿Cómo se llamó la primera cultura que habitó en este país? A ver. Recordemos, a ver. O si no, ¿cuál de sus compañeros le pueden ayudar? A ver, ¿cómo se llama la primera cultura que habitó en este país, en esta región, en el Paleolítico? La Huancarani. No. Antes. La Vizcachani, profe. Perfecto, la Vizcachani. Era una cultura, no era sedentaria, era una cultura nómada. Y después de la cultura Vizcachani viene la cultura Huancarani. ¿Sí? ¿Ya?
Por ejemplo, la cultura vizcachani, Jocelyn, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy aquí. Ya, los de la cultura vizcachani eran nómadas, Jocelyn. Entonces, ¿a qué se dedicaban los vizcachani? A la crianza, al pastoreo. No, 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 no. A ver, recordemos. Paleolítico. La característica del paleolítico es que los hombres eran ¿Cazadores? eso, ¿qué más? Cazadores. Pescadores. Después, Muy bien, ¿qué más? Cazadores, pescadores, recolectores, ¿verdad? ¿Y dónde vivirían estos hombres de la cultura vizcachani? A ver. Si eran nómadas. ¿Dónde vivían, Katia? En los montículos, o sea, en los cerros. No, vivían en las cuevas. Vivían en las cuevas. De ahí vamos a pasar a un periodo arcaico, también llamado neolítico, y vamos a tomar en cuenta que nace una cultura de los vizcachani. Ahí ya decías hace rato, ¿verdad? La cultura huancarani. Muy bien. Entonces, la cultura huancarani ya no vivía en cuevas, sino la cultura huancarani vivía en En los montículos. eso, en los montículos, pero en casas circulares, ¿verdad? Tipo hornos, ¿no? ¿Ya? Y la cultura huancarani ya había empezado a descubrir lo que vendría a ser la cosecha de alimentos, como la ganadería, también de las llamas, ¿ya? Y también habían descubierto lo que era la parte de la cerámica, que después va a ser expandida por los tihuanacotas, pero tenían una característica particular los huancarani. Lejos de vivir en la parte de Oruro, que es donde ellos se habían cimentado por el lago Popo, también desarrollaban un tipo de, podríamos decir nosotros, de esculturas con cabezas de llama, ¿no? Porque los huancarani tomaban a la llama como un animal sagrado, que en realidad era un animal de veneración a la tierra, en los cual este animal le servía solo, lo que servía su carne, su pelo, su piel, perdón, su lana, su piel, ¿sí? Les servía también sus huesos, ya, su sangre, utilizaban todo de la llama. Entonces la llama, lejos de ser un animal que solamente sea para veneración de la tierra, también servía como alimento para los huancarani, ¿ya? Entonces ahí no sé si está quedando claro. La primera cultura era vizcachani. Los vizcachani no eran sedentarios, los vizcachani eran nómadas, iban de un lugar a otro, habían venido desde otro continente huyendo sobre ese efecto glacial que iba pasando, el congelamiento global, buscando lugares más fructíferos. Ya una vez que los vizcachani se extinguen, van a nacer sus descendientes, que son los huancarani, en el lado de Oruro, en el cerca al lago Popó, ¿ya? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, Marisol? ¿Entendemos? Sí, profesor. Muy bien, así es. Ya tenemos que estar atentos porque estas cositas son importantes también, ¿no? Así como las matemáticas, la historia no cambió, ¿verdad? Es exacta. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver la cultura chiripa. Esta cultura chiripa se ubica en la península de Taraco, sobre el lago Titicaca, donde hay un montículo artificial sobre el que se encuentran varios recintos dispuestos en torno a un templete semisubterráneo que vemos en la fotografía. Estos recintos tienen paredes dobles. Chiripa se ubica en el siglo XV a.C. y dura hasta los primeros años de nuestra era. En un momento es coetánea o, en cierto sentido, la que va a desarrollar a la cultura del Tiwanaku. La cultura chiripa se ubica en la península de Taraco, sobre el lago Titicaca, y ahí vamos a nosotros establecer principalmente lo que viene a ser el desarrollo de los templetes, que viene a ser como herencia para los tihuanacotas. ¿Ya? Las casas, al igual que los huancarani y los chiripas, tenían unas casas de paredes dobles. Esta se ubicaba principalmente, en cierto sentido, para desarrollar ya se me olvidó, la conservación de alimentos, ¿sí? Bueno, la cultura chiripa se va a establecer primeramente como una situación de un formativo inicial, antes del Tiwanaku. Se inicia el año 1300 a.C., durante las fases de Condori y Lluzco, que eran dos comunidades.
En ella sus pobladores habían superado la etapa de cazadores y recolectores, porque obviamente, al igual que los Huancarani, se habían empezado a convertir en agricultores. El hombre había aprendido a conseguir su alimentación por medio del cultivo de la tierra, con la domesticación principalmente de animales y también el sembradío de la papa y la quinoa. Así esta cultura le va a dar vida a una situación mucho más aldeana. Va a dominar también lo que es la técnica de la cerámica y de la piedra trabajada, ya. En el caso de los Huancarani, la piedra que ellos utilizaban era una piedra ya trabajada, al igual que los Chiripa, pero si nos vamos a los Vizcachani, no, los Vizcachani utilizaban una piedra que como venía la piedra en realidad, ¿no? De acuerdo a una piedra partida y demás, pero en el caso de los Huancarani y los Chiripa, trabajaban con una piedra labrada ya, una piedra trabajada. La fase Mamani de Brouman se extiende desde el año 800 a.C. al 100 a.C. y se asocia a un patrón de construcciones ceremoniales alrededor del templo hundido, va a decir, el templete semisubterráneo. Estas características unidas a la enorme expansión del estilo de cerámica Chiripa mostrarían la presencia de un protoestado altiplánico. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar lo que es la parte civilizatoria en cuanto a la cerámica, especialmente en la parte del lago Titicaca. ¿En qué consistía esta cerámica? Principalmente eran vasijas decoradas con motivos escaliformes, como podemos ver en la imagen acá, ¿sí? Son tipos como que necesariamente no son rectos, tienen una deformación, ¿sí? Pero en algún momento se van a emplazar directamente con figuras netamente triangulares o cuadradas en su determinado contexto, ¿ya? Tenían varios motivos zoomorfos, vale decir, motivos en forma de animal. Nosotros podemos identificar aquí, por ejemplo, una serpiente, ¿sí? Aunque no es tan notorio, pero para ellos era esa representación que se veía, ¿ya? Las bocas de pescado, ¿no? Las bocas de pescado que va a establecer netamente al lago Titicaca. Esta va a comprender principalmente la zona del lago Titicaca, va a tener una influencia en lo que todo el altiplano paceño, ¿ya? Y vamos a hablar principalmente también en la parte de los valles, la parte de cerca a Cochabamba, que es en el Tambo Cusi, ¿ya? Pero la cultura chiripa, les cuento que hasta nuestros días ha dejado lo que es estos huellas. Por ejemplo, este templete semisubterráneo que vemos acá sigue existiendo hoy en día y se le puede hacer visita en el circuito Taraco aquí en la ciudad, aquí en el departamento de La Paz. Bueno, en cuanto a la parte religiosa, los trabajos de campo han permitido en los últimos tiempos recorrer el velo que ocultaba la religión más antigua de nuestro territorio. Los descubrimientos efectuados desde el año 1973 en el sitio Titimani han comprobado la existencia de un complejo cúltico asociado con una treintena de litos trabajados desde la antigua población de Chiripa. Vamos a establecer nosotros que este territorio llamado Titimani es justamente el actual territorio que tenemos donde están los templetes semisubterráneos en Taraco. El hombre andino creó un dios antropomorfo cuyo prototipo sobrevivió hasta la fase del Tiwanacocha de Conco Huancarani. Por otro lado, el hallazgo de la estatua de una mujer sexuada muestra la existencia de la deidad femenina dominante. Las demás piezas talladas en piedra son representaciones de patatas, maíz, animales sacrificados, peces que muestran una etapa de profundo culto a la fertilidad. Vamos a ver nosotros que para ellos, las deidades eran, igual que los tiwanacotas, una dualidad. Había la parte femenina y la parte masculina. Denotaba netamente todo lo que era también la parte sexual dentro de sus imágenes. Muchas de las esculturas van a ser esculturas fálicas. Una escultura fálica demuestra lo que es la parte de la fertilidad, donde muestras el miembro masculino y el miembro femenino, ¿sí? Determinando lógicamente lo que es la fusión, la unión de ambos para desarrollar la vida. Los Chiripa no se van a escapar, digamos, dentro del entorno de desarrollar todo ese proceso, ¿no? Porque van a identificarse netamente cómo es el desarrollo del proceso de la procreación, ¿ya? Y ahí es donde vamos a nosotros ver de que sí se ve este entorno. Pero no solamente eso, sino vamos a identificar lo que vendría a ser esta situación netamente de producción.
Todo tiene que ver con la tierra, el desarrollo de los alimentos, ¿no? El caso de la papa, el maíz, ¿sí? Se establece como alimentos tradicionales del lugar, ¿ya? Así como los animales, así como la llama que representaba no solamente a la vida terrenal, sino también a los peces que representaban al inframundo, al mundo de los muertos, la vida subterránea, ¿ya? Todos estos factores de carácter cúltico, vamos a decir de carácter religioso, constituyen indicios claros de una diferenciación social con una clase directora que a partir del inicio de la práctica mágica controlaban los poderes encarnados en deidades, ¿no? Por ejemplo, la lluvia, la sequía, eran efectos necesariamente de una deidad religiosa. Por esa misma razón se le hacía veneraciones. ¿Qué mes se recordará el mes de la tierra aquí en la zona andina? A ver, ¿qué crees, Katia? ¿Qué mes será el mes de la tierra? A ver, el mes de Pachamama. ¿En febrero? No. En febrero ya viene a ser la cosecha, ¿no? Hacemos nosotros ¿cómo decimos aquí en La Paz? El Jisca, ¿no? El Jiscanata, que quiere decir la fiesta de la cosecha. ¿Qué es Jocelyn? ¿Cuándo será el mes de la tierra? En agosto, bro, en agosto. Ah, muy bien, Katy. En agosto es el mes de la tierra y es cuando nosotros vemos la preparación de la tierra, ¿no ve? La elaboración de los abonos y demás para poder preparar la tierra y sembrar los alimentos que se van a cosechar en septiembre, en octubre, en noviembre, ¿no? En febrero también se cosechan alimentos. Todo el tiempo, en agosto se prepara la tierra, ¿sí? Bueno, vamos a considerar nosotros otra cultura sobreviviente hasta nuestras épocas, que son los urus y los chipayas. Y nosotros los conocemos en nuestro tiempo como los uruchipayas. Muy bien, ¿ya? Los urus son anteriores a los pueblos agricultores y ocupaban la cuenca fluvial y la costa del altiplano. Lingüísticamente emparentados con los chipayas, coexisten con los aymaras y los incas y perviven durante la dominación española, llegando hasta nuestros días. Hasta la actualidad, los urus chipayas siguen existiendo en la parte del departamento de Oruro. En el delta formativo, ¿ya? Desemboca principalmente en el río Lauca sobre el lago Coipasa. Y esto se va a desarrollar principalmente en Oruro. El río Lauca se encuentra en Oruro. Ahí viven los chipayas. Este pueblo originalmente fue origen lacustre, aunque hoy también se practica a pequeña gran escala la agricultura para ellos, ¿verdad? Pero más son de la parte de pescadores que agricultores. Nosotros no sé si hemos escuchado o hemos visto a los chipayas, que se caracterizan por tener muchas trencitas, especialmente las mujeres, porque esa es su característica cultural, ¿sí? ¿Ya? Vamos a destacar también que la cultura uruchipaya no solamente ha sobrevivido a la parte de la conquista de los incas, sino también a la parte de la conquista de los españoles, por eso llega a ser una de las culturas más primitivas de este país, que hasta nuestra actualidad sigue existiendo, ¿ya? Entonces, ustedes si quieren pueden visitar también a los urus chipayas, así es como se denominan ahora, en el departamento de Oruro, cerca al lago Popó, ¿ya? Ahí van a ver las casas. Algunas de las casas de los urus chipayas también son flotantes, por eso es que hacen circulares, porque a ellos les permite tener mucho más abrigo dentro de lo que es esta parte de clima frío. Bueno, no solamente vamos a tener en cuenta nosotros a la cultura Vizcachani, Huancarani, Chiripa y Uruchipaya. Tenemos otras culturas en el resto del país y también algunas que se han ido desarrollando a partir de estas que van desembocando, ¿ya? Bueno, vamos a tener la cultura Pucara, ¿sí? A ver, hace una lecturita ahí, Jocelyn. El principal testimonio de esa cultura es el centro ceremonial de grandes proporciones ubicado en el vértice oriente del lago Titicaca, que habría sido identificado por grupos que pobló el sur del Cusco hasta Taraco. Sobre este territorio se desarrolló un proceso urbano que tuvo su auge hacia el año 500, así,
antes de Cristo. Seguí. Para Luis G. Lumbreras, Pucará es solo componente del extenso poblamiento circular lacustre con Huancarani y Chiripa, completando el mosaico que derivaría en la formación de un proceso urbano que dio origen a Tiwanaku. Así es, muy bien. Bueno, esta cultura pucarra, que va a ser también parte del lago Titicaca, pero al norte, como yendo hacia el lado peruano, ¿ya? Había sido edificada por un grupo que pobló el sur del Cusco. Y esta se va a extender hasta Taraco, donde se encontraba justamente la cultura chiripa, ¿ya? Va a tener un proceso mucho más urbano, aunque va a desaparecer el año 500 antes de Cristo. Lumbreras nos va a establecer principalmente que se va a extender en su población y va a chocar con estos, que es la Huancarani y la Chiripa, a que en algún momento, al complementar estas dos culturas, van a dar a la formación del Tiwanaku. La pregunta es fundamental. En la evaluación posiblemente les pregunten qué culturas le dieron origen al Tiwanaku, y obviamente son las dos notables que nosotros vemos ahí, que es Huancarani en el departamento de Oruro y Chiripa en el departamento de La Paz, Lago Popó y Lago Titicaca. Ellos son los que van a establecer. Y claro, la cultura pucara es como una cultura que había venido de pasada, una cultura temporal en este contexto, que establecía en algún momento que se podía desarrollar como una cultura civilizada, podríamos decir. Pero ¿por qué desaparece? Porque justamente Huancarani y Chiripa absorben a esta cultura para traerla a sí misma y desarrollar lo que era el Tiwanaku. Acá vamos a ver algunas cerámicas de la cultura pucara, y acá tenemos una vasija con una cabeza, como decimos nosotros, de puma, ¿sí? ¿Ya? Después tenemos aquí una especie de cetro, ¿sí? Que podemos identificar. Acá vemos una estatuilla en forma de Dios, de un tótem de piedra, y acá vemos unas huellas de algunos templos que ellos realizaron, ¿sí? Esta cabeza que nosotros vemos sobresalida del puma se llama cabeza clava, ¿no? Y puede ser de un puma, puede ser de un hombre, ¿sí? Ahí vamos identificando nosotros la característica. Como podemos ver, las figuras que ellos utilizan son figuras geométricas, ¿sí? Más son cuadrangulares, ya rectas, de líneas rectas, o también utilizan también algunas circulares, ¿no? Que nosotros vamos a identificar acá, ¿ya? A partir de eso, esta cultura, que es la cultura pucara, se ha ido estableciendo y dejando este tipo de huellas en la historia. Luego tenemos a los sauces, ¿ya? Y nos vamos a ir a otro lugar de nuestro país. A ver, Katia, leeremos los sauces. Fue esta la primera cultura con cerámica pintada que se desarrolló en el actual departamento de Cochabamba. Habría tenido en su pleno desarrollo entre el siglo II, profe. Sí, 2 y 4. 2 y 4 de nuestra era, y debe su nombre a una hacienda ubicada cerca de Misque. Las mejores evidencias que se dejó Sauces son finos objetos cerámicos de fondo rojizo público con dibujos geométricos en negro y contornos blancos. Así es. Entonces, no solamente tenemos culturas en el departamento de La Paz, Oruro, también tenemos culturas por el lado de Cochabamba, ¿sí? Ahí vamos a tener a los sauces, ¿ya? Los sauces van a estar entre el siglo II y el siglo IV de nuestra era, va a decir entre el 300 al 500, perdón, ¿ya? Entonces, vamos a ver nosotros que estas se encontraron algunos restos en Misque, ¿ya? Una hacienda ubicada cerca de Misque, ahí se encontraron algunos restos. Esa hacienda recibe el nombre por eso les pone sauces, porque la hacienda se llama justamente Sauces, ¿ya? Bueno, acá nosotros podemos identificar algunas cerámicas de los sauces, como nos da la descripción. Eran de fondo rojizo, con dibujos geométricos en negro y contornos blancos. Vemos acá fondo rojizo, figuras geométricas en negro y contornos blancos. Claro, obviamente
Para que esto sobreviva hasta nuestros tiempos en un color original, como era el negro negro, claro, se fue descoloriendo porque hablamos de muchos años atrás, ¿ya? Entonces, desarrollado principalmente lo que vendría a ser el de hecho del barro cocido, ¿no? A partir del amoldamiento de la cerámica. Por ejemplo, estos que vemos nosotros acá son unos vasos ceremoniales de la cultura Sauces, ¿ya? Ahí vamos a ir nosotros focalizando esta partecita, ¿ya? Las características de esta es que obviamente este tipo de cerámica es mucho más rústica que la del Tiwanaku y obviamente mucho más rústica que de los Pucara que habíamos visto anteriormente, ¿no? Es una elaboración más como que de repente más de acuerdo a su época, ¿no? Podríamos decir nosotros, ¿por qué? Porque no está tan finamente desarrollado. Además, las bocas de las vasijas no son redondas perfectas, son como ovaladas y podríamos decir que es un poco deformante porque no están amoldadas con maquinaria como hoy en día se hace las cerámicas, ¿ya? Bueno, vamos a ver a la mojocoya. Bueno, la mojocoya no es necesariamente una cultura, sino es un estilo de cerámica. Se va a estimar que entre los siglos IV y el siglo VII va a ocupar varias zonas de lo que es el departamento de Chuquisaca y el departamento de Cochabamba, la parte del valle. En relación a la cerámica de la cultura mojocoya o de la cerámica mojocoya es de bicolor, vale decir, de dos colores, con dibujos sobre fondo claro, lo que va a mostrar necesariamente un terminado en tres colores con algunas variaciones de rosado y sepia que podemos ver acá. Y como puedes ver, la cultura mojocoya se va a establecer particularmente por su cerámica. Más que una cultura, como dice la teoría, es un estilo de cerámica. Y los mojocoyas son los únicos que hacían vasijas con parantes, vale decir, con patas, ¿ya? Como podemos ver acá, ¿ya? Además, utilizaban estos como un entorno de ceremonia. Por ejemplo, los grandes se utilizaba para las chayas, que nosotros sabemos que se hace una ceremonia a la tierra, y estos pequeños se utilizaba para el compartimiento de la bebida entre la población, entre la comunidad, ¿sí? Y podemos identificar que hay un parecido en relación a la estructura física de las vasijas de los sauces con lo que es los mojocoyas, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque están aparentemente dentro de los mismos departamentos, ¿no? Y hay como una vertiente, como ¿qué decimos? Como un desarrollo de cada una de estas culturas. Luego tenemos la Omereque onascoide, ¿sí? Acá nosotros vamos a establecer principalmente que es una cultura que deja un legado de cerámica en la zona Omereque, en Cochabamba. El desarrollo alcanzado en alfarería, que es la creación de cerámicas, va a evidenciar un desarrollo cultural propio, ¿sí? Vamos a establecer 9 colores que enriquecen sus diseños, más bien estilizaciones antropomorfas en forma de hombres y isomorfas en forma de animales. Va a tener el predominio lo que son las aves y lo que son los felinos, porque eso es lo que se ve más que todo en la parte del valle, no tanto llamas, ¿no? No tanto llamas, se da mucho más valor a los animales que se puede apreciar en ese sector. Acá tenemos algunas cerámicas de la cultura mojocoya, ¿sí? Podemos ver acá figuras antropomorfas, o sea, vale decir en forma de hombres, ¿sí? Por acá vimos figuras zoomorfas, aquí vemos una llama, que es una cabeza clava, ¿sí? En forma de animal, ¿ya? Ahí podemos identificar también la estructura de los jarrones, ¿ya? Como pueden ver, los jarrones eran mucho más grandes, se podía guardar más chicha, para eso se utilizaban los jarrones como reservorios de líquidos, ¿ya? Por eso se hacía cocer en hornos para que el barro no se vaya a desprender cuando se le eche líquido. Y obviamente se establecía como un factor de la cerámica. Y vamos a tener lo que es la cultura tupuraya, ¿ya? Este es uno de los trabajos más valiosos, pues el arqueólogo Stig Ryden, quien identifica el sitio tipo de esa cultura sobre un túmulo ubicado a 200 metros del río Rocha, un sector residencial de Cochabamba. Su desarrollo está entre los años 100 y 700, ¿sí? de nuestra era, vale decir, entre el siglo 200 y 800, en el siglo 2 y 8, ¿ya? Y esta cerámica usan una ornamentación con colores claros y dibujos en sepia,
¿ya? Rojo y marrón sobre la terracota natural, ¿ya? Entonces vamos a nosotros identificar netamente lo que vendría a ser esta parte, ¿miran? Sí es parecido a la otra, pero la diferencia es que se identifican netamente colores mucho más vivos, ¿no? Vamos identificando nosotros ese proceso, muy bien. Entonces ahí vamos a ir nosotros viendo, ¿sí? Tenemos la cultura Pucara, que se encuentra al norte del lago Titicaca, ¿sí? La cultura de los sauces, que es una cultura por el lado de Cochabamba, asimismo también Mojocoya, que es por la parte de Chuquisaca y Cochabamba, Omerequinas o Nascoide, que es una cultura que está por Cochabamba, Tupuraya, que es una cultura que se encuentra principalmente también por Cochabamba, ¿sí? Ahí identificamos nosotros estas, muy bien. Para que eso no se nos vaya un poco, vamos a ir haciendo un review, ya vamos a ir recordando lo que hemos visto hasta el momento, ¿ok? Muy bien. Bueno, habíamos establecido que nuestra historia no comienza justamente con lo que hemos ido identificando como historia desde los incas, inclusive desde los tiwanacotas. No, empieza mucho más antes con las primeras culturas. La primera cultura llamada cultura vizcachani, una cultura que era nómada, que iba de un lugar a otro, era una cultura que se caracterizaba por ser cazador, por ser recolector, por vivir en cuevas, ¿sí? Era una cultura que no era tan civilizada. Ya esta cultura vizcachani se había establecido netamente por el lado de Oruro primero, ¿ya? Y había ido recorriendo hacia el lado del lago Titicaca buscando lugares mucho más fértiles, más factibles para poder recolectar alimentos. Pero después de esta cultura vizcachani como que desaparece, se desvanece en el tiempo, aparece la cultura huancarani. La cultura huancarani se establece principalmente por el lado del lago Popó, en el lado de Oruro. La cultura huancarani vivía en casas redondas o circulares, tipo hornos. Además, se establecía como una cultura netamente lacustre, ¿ya? Y estableciendo la cultura huancarani como la representación máxima de la llama, ¿no? Como un animal sagrado, ¿ya? Los huancaranis se van a volver pescadores también, utilizando la totora como elemento fundamental de movimiento. Y van a sintetizar, van a esquematizar particularmente su signo de vida a través de la ganadería, la agricultura, también la pesca, ¿ya? Van a cosechar alimentos como la papa y el maíz y les va a ayudar eso a generar su economía. Luego viene la cultura chiripa. La cultura chiripa que se establece en el lago Titicaca, cerca de la población de Taraco. Ya se había establecido como una cultura más civilizada también en este sector. Era una cultura que se destacaba particularmente a partir de lo que vendría a ser el desarrollo cultural que ellos decían. Era una cultura netamente cerámica, o sea, de cerámica, desarrollaban la que era la cerámica. Desarrollaban los templetes semisubterráneos que nosotros vamos a identificar netamente acá por el sector de Taraco, ¿ya? Van a establecerse principalmente en un montículo donde se van a encontrar varios recintos en torno a lo que es este templete semisubterráneo. Van a utilizar paredes dobles en sus casas para la preservación de los alimentos como si fuera un refrigerador. Esta cultura va a ser netamente, junto con la cultura huancarani, el desarrollo del tiwanaku, ¿ya? Entonces, a partir de eso se va a establecer lo que vendría a ser principalmente lo más descatable de esta cultura, ¿sí? Podemos identificar también, ya, que habían desarrollado la domesticación de camélidos, como el caso de la llama, y también, a diferencia de la huancarani, que vendría a ser la papa y el maíz, en el caso de los chiripas fue la papa y la quinoa, ¿sí? Los chiripas y los huancarani van a dar vida a una fase histórica que se llama la fase aldeana, ¿vale? Sí, la construcción de aldeas para vivir de manera rústica dentro de las mismas, ¿ya? Además, que vamos a también destacar que los huancarani y los chiripa ya trabajaban la piedra labrada, la piedra elaborada por ellos mismos para que puedan realizar sus distintas herramientas, sus distintos utensilios, ¿no? En ese sentido. Y vamos a nosotros también, la característica particular de esta cultura huancarani también viene a ser las vasijas. Sus vasijas son decoradas con estilos
escaluniformes, vale decir unos estilos que tienen varios diseños zoomorfos, ¿ya? Además, que se establece principalmente en un proceso primordial cerca al lago Titicaca, donde se va a fundamentar naturalmente lo que es la práctica de la pesca, ¿ya? Vamos a determinar también que como está situada en el lago Titicaca, la cultura huancarani, perdón, la cultura chiripa va a tener también su expansión por este sector. También hemos ido hablando acerca de la parte religiosa, ¿no?, de esta cultura, ¿ya?, donde ellos expresaban un proceso religioso antiguo. No solamente tenían al Dios como género masculino, sino también tenían la diosa como género femenino. ¿Por qué? Porque se destacaba principalmente la parte sexuada dentro de lo que es este desarrollo de dioses y se veía lo que era la parte de la procreación para ese entorno. ¿Sí? ¿Ya? Después, recordando también a los chiripas, vamos a especificar que tenían una vida netamente religiosa desarrollada hacia la adoración a la tierra, ¿ya? Entonces, ahí nosotros enfatizamos, ¿ya?, que estos cultos religiosos van a ser algún momento determinantes de acuerdo a los enfoques climáticos, ¿no? Por ejemplo, el Valle de la Lluvia, para que no haya sequía, el Valle de los vientos, ¿no?, para llevarse las hojas secas y liberarlas en el camino, ¿sí? Porque sus poderes eran tan fuertes que los dioses les cumplían ese proceso. Y entonces ahí vamos a nosotros identificar, ok, recordemos, primero la cultura vizcachani, luego la cultura huancarani, luego la cultura chiripa, ¿ya? Y si nosotros hablamos de Huancarani, ¿dónde se ubicaba Huancarani o dónde fue a desarrollarse esta cultura Huancarani? A ver, Katia. ¿Qué es Katia? A ver. Cerca al lago... no, creo que me estoy equivocando. Cerca al lago Titicaca. No, Huancarani, Katia. En Oruro, cerca al lago Popó. Eso, en el lago Popó, en Oruro. Y Jocelyn, ¿dónde estaría la cultura chiripa? Ubicación geográfica de la cultura chiripa, ¿dónde sería? A ver. Sobre el lago Titicaca. Eso, en Taraco, ¿no? En La Paz, en Taraco. Si ustedes vienen a La Paz, no sé si son de La Paz, ¿sí? Vienen para La Paz, hay un circuito que se llama el circuito de Taraco y ahí ustedes pueden conocer la cultura chiripa, ¿ya? Y bueno, después de esta cultura chiripa, huancarani, a la par, nosotros tenemos a los uruchipayas, que fue la única cultura prehistórica que sobrevivió hasta nuestros días. Sobrevivió a los incas, sobrevivió a los españoles y se queda hasta nuestros días en la parte del lago Coipasa en Oruro, ya sobre el río Lauca. El río Lauca se encuentra en Oruro. Ahí vamos a tener a los chipayas, que no solamente se van a caracterizar por sus casas circulares, tipo hornos, tipo viviendas, tipo, ¿cómo decimos nosotros? Donde viven los esquimales, no me acuerdo bien el nombre, ya. Así son las casitas de estos uruchipayas y son de unas puertas tan chiquitas porque ellos tampoco son sujetos altos, ¿no? Son de tamaño moderado, ¿ya? Esta cultura uruchipaya sobrevivió hasta nuestros días y sigue haciéndolo, ¿ya? Hablan el quechua como idioma nativo y establecen principalmente el aymara también como idioma de conexión con el lado peruano, ¿ya? ¿Ok? Bueno, también hemos ido viendo culturas que se van desarrollando no solamente por la parte de La Paz, Oruro, sino también hemos visto culturas que se desarrollan por la parte de Cochabamba, por la parte de Chuquisaca. ¿Ya? Y una primera cultura que vimos fue la cultura Pucara, que se encontraba al norte del lago Titicaca, y obviamente esta después se va desplazando hasta Cusco y se va a establecer principalmente por el lado de Taraco. Y claro, va a desaparecer en el 500 porque van a aparecer estas dos culturas que son Huancarani y Chiripa, que van a completar lo que es el desarrollo del Tiwanaku.
También hemos visto una cultura que se encuentra en el departamento de Cochabamba, que son los sauces, y se debe este nombre a una hacienda donde se ubicaba cerca de Misque, donde se había descubierto algunas cerámicas de esta cultura. ¿Sí? Vamos con esto de la cultura mojocoya. Habíamos visto también que viene a establecerse entre los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, entre los siglos IV y los siglos VII, ¿ya? Entonces ahí tenemos la cultura mojocoya. Tenemos el Olomedesque Onascoide, que es una cultura que se establece también en la parte de Cochabamba, ¿ya? Se caracteriza principalmente por su cerámica y habíamos ido identificando algunos dibujos en ese entorno, ¿sí? ¿Ok? Tenemos también la Tupuraya, y habíamos dicho que esta cultura se encuentra principalmente en Cochabamba, cerca de, o sea, en el río Rocha, ¿ya? Y ahí se va a establecer particularmente lo que es la cultura Tupuraya. Ok, muy bien. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Katia. ¿Cómo es, Katia? ¿Qué dices? Nada, la Katia no me hace caso. ¿Qué dices, Jocelyn? ¿Has entendido? Está bien entendido. Perfecto. ¿Qué dice Jocelyn? Sí, profe, he entendido. Muy bien. De todas formas, igual vamos dejando los documentos. Digo, viendo los videos, perdón, ¿ya? Bueno, hay una pregunta bien sencilla que les voy a hacer, ¿ya? ¿Ustedes quieren dar una evaluacioncita por tema o quieren dar una evaluación por... ¿Cómo es la cosa? No, perdón. ¿Quieren dar una evaluación por módulo? Porque ya hemos acabado esta partecita de las primeras culturas, luego vamos a entrar al Tiwanaku, ¿ya? ¿O quieren dar una evaluación por etapa? Porque vamos a ver primeramente todo lo que es la etapa precolonial. Eso es lo que estamos viendo ahora. O sea que nos vamos a sitiar directamente hasta los incas, ¿ya? Hasta ahí sería la primera etapa. Luego vamos a entrar en una etapa colonial que vendría a ser la conquista de los españoles. Luego tenemos una tercera etapa que es la época republicana. O sea, son 3 etapas. ¿Quieren dar evaluación por etapas o quieren dar evaluación por unidad? ¿Cómo es? Por módulo, es decir, a ver. ¿Qué dices, Katy? Por unidades, ¿cómo sería eso? ¿Me puedes explicar un poquito? Okay. Por unidad quiere decir que mañana ya nos tocaría dar una pequeña evaluación acerca de las primeras culturas. ¿Les parece? Así solamente haríamos esa parte nomás. Me parece bien. Ok, ¿qué dice Jocelyn? Sí, profe, estaría bien que demos a la próxima clase. Ok, entonces el día de mañana daríamos sobre las primeras culturas. Pueden ver también, observar los videos que les va a mandar el instituto para así ir repasando, ¿está bien? De todas formas, ahí vamos a ir nosotros conectándonos, ¿ya? Yo, en cierto sentido, le voy a mandar igual esto al grupo del WhatsApp, el que tenemos ahora. Les voy a mandar este material para que ustedes también lo puedan tener en las presentaciones. ¿Perfecto? ¿Ya? Muy bien, chicas, entonces nos vemos el día de mañana conmigo a las 7, ¿ya? ¿Ok? Chao, Katia. Hasta luego, profe, se cuida. Chao, gracias. Chao, Jocelyn. Chao, profesora, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.